Amigos de Pláticas Caninas, sean muy bienvenidos a este video de Xoloitzcuintle miniatura de la Mundial de Zagreb en 2024. Y créanme que lo digo de corazón, este es el video que más me emociona editar de esta Mundial. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Dicen que uno siempre habla desde sus experiencias, ¿no? Y pues la verdad, la que habíamos tenido en Ginebra hace algunos meses, en la especializada donde el doctor Pairó tuvo a bien juzgarla, la calidad de las miniaturas fue algo deplorable. Y lo platiqué con él y seguramente que en las críticas que hizo de cada uno de ellos se notaba. Pero aquí no, aquí vemos por ejemplo esta categoría que son los perros jóvenes. Viendo el catálogo, ay, no puedo ver el catálogo, estoy aquí ya viendo los resultados. Vemos que son la categoría de jóvenes machos y vemos este perro que muchos de ustedes, si son mexicanos, saben quién es. Propietario mexicano, creador mexicana más bien, creadora mexicana y manejador mexicano también. Aquí lo vemos desplazándose con prontitud, con facilidad, al lado del otro perro joven. Respecto al juez, déjenme leerlo porque si no se me va a complicar la pronunciación. Limatianen Jussi de Finlandia, que también hay que decir que me quito el sombrero ante el extraordinario trabajo que hizo. Aquí vemos seguramente la categoría de intermedios, 3 perritos, todos sin pelo hasta el momento, porque fue otra de las notas interesantes. A título personal no me había tocado ver en las mundiales en las que he tenido la oportunidad de estar Xoloitzcuintles con pelo. Aquí vemos este en movimiento de ida y vuelta, que es un perro bastante correcto, deja bien la espalda, la cola, sin mayor complicación, aparentemente bonita piel. Y ahí lo vemos moviéndose con solidez, con prontitud. Aquí vemos este que levanta un poquito más la cola, sin llegar a ser mayor complicación. Perrito joven que no se quiso mover tan bien, pero sabemos que este tipo de detalles no debe de influir ante las decisiones de un juez. Hay que escoger el mejor perro, no el que mejor se comporte. Pero bueno, este frente, como ustedes pueden ver, no es precisamente un prodigio. La proporción ahí entre escápulas y húmeros no es tan correcta. Más sin embargo, este perro, miren qué bonito también. Fluido, oscuro de piel, se ve que le ha estado dando el sol. Y es un perro que tiene oportunidad. Recordemos que en las mundiales el perro joven no tiene la oportunidad de competir con el CACIB. ¿Por qué? Porque tiene su propio CACIB. Hay un CACIB de jóvenes. Existe lo que es el campeón internacional joven. Más sin embargo, el joven o el junior sí tiene la oportunidad de ganar la raza. No compite por el CACIB, pero sí compite con la raza. Entonces es un poquito complicado el tema. Ahí parece ser que los acomoda la manera de su preferencia. Sabemos que el color a estas instancias en esta categoría no es importante, no hay ninguna bandera roja de colores raros ni mucho menos, pero vean qué bonito está este perro también, muy bonito, igual que el ganador de la categoría anterior, perro que me complació mucho y como mexicano me dejó muy satisfecho. Otra cosa que tengo que decir a favor del señor juez, Limatainen Yisu, es que tuvo un manejo de pista impecable. Aquí, si no me equivoco, la categoría de jóvenes, perdón, de adultos, de Open. Y vemos perros competitivos, perros con tallas uniformes, que se mueven con prestancia. No vemos mejillas muy anchas, no vemos cabezas achihuahueñadas, no vemos perros fuera de talla. Y pues eso es algo que agradecer. Este un poquito tímido,
pero pues eso no lo hace un mal perro. Recordemos que son razas primitivas. Pero bueno, el frente es lo que yo le objetaría a este perro. Les recuerdo que los comentarios que yo hago son desde mi opinión, desde el comentario de la raza, siendo esta una de las que más he estudiado, pero pues son comentarios a título personal. La verdad absoluta no la tiene nadie. Así que si por algún momento hiero alguna susceptibilidad de alguno de los dueños, me disculpo de antemano y no se lo tomen personal. Y si están en desacuerdo con mis opiniones, coméntenmelo aquí abajo, me interesa muchísimo. Si ustedes son expertos de la raza, me encantaría saber sus opiniones y comentarlo. Si tienen algún comentario en algún perro en específico, yo no tengo ningún problema en volver a ver el video y analizar la situación. Aquí vemos este perro también, bastante bien, un poquito más ligero de hueso que los demás, que las dos categorías anteriores. Que como digo, el ganador de cualquiera de las dos categorías anteriores se merece estar en el grupo sin mayor complicación. Un ring mediano, poquito chico para los estándares que también fueron juzgados en este ring, pero sin mayor problema para mover a los miniaturas 1, 2 y 3, así es como los coloco. No sé si es la categoría de Open o la categoría de campeones. Aquí vemos estos dos ejemplares, uno negro y uno de color cobre. Como ven en talla, como ven las colas en la posición adecuada. Y como ven, frentes, que es de lo que tanto adolecíamos por tantos y tantos años. Se mueven, ya se desplazan, ya hallaron la fórmula ahí en las angulaciones de enfrente para que estos perros se desplacen con fluidez. Por años estuvimos acostumbrados a ver a los estándares, que son prácticamente unos Dobermans. No me refiero a la estructura, sino a la manera de presentarse, y son muy espléndidos en su manera de expresarse y de presentarse, muy extrovertidos. Y sin embargo, en los miniaturas no era así, pero ahora los vemos de mucha calidad. Se decanta por el de color cobre, en lo cual, como les digo, en el 90% de los casos estuve de acuerdo con las decisiones. Y cuando tú estás en un 90% de acuerdo con las decisiones del juez, es que es un buen juez para mí, vamos. Aquí vemos, este me parece que es el desenlace de el Casif, por eso es que no está el Junior. Y el juez pide la moña y se queda con él de color cobre. Muy contento el dueño. Y aquí vemos a la primera hembra. Recordemos que había una categoría que se llamaba Minor Puppy, la cual es de 3 a 6 meses, si no me equivoco, y era una categoría meramente de exhibición, y a partir de los 6 meses ya empezaban a competir. Pero vean este perrito, hizo el ida y vuelta hacia nosotros, y vean qué limpio, qué claro, qué consistente en su movimiento. Ahí lo vemos, llevando la cola alegre, sin exagerarla, sin enroscarla. Y la siguiente categoría. Vean, calidades consistentes. Sí hay unos perros mejores que otros, obviamente, mas sin embargo las proporciones, las sustancias y los movimientos son bastante aceptables. ¿Qué les parece este? No es el mejor en los frentes, como ven, y la espalda tampoco. Pero bueno, a una mundial todo el mundo va con muchísima ilusión.
Pero vemos esta perrita, qué bonita también, muy 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 bonita. No sé si de aquí se ve un poquito redondita de cabeza, redondita de cráneo, mas sin embargo orejas de buena talla, proporciones, hueso, espaldas decentes, los codos en su lugar y pues sin ser perfecta, una perra que representa la raza dignamente. Y ahí vemos que la pone adelante, por supuesto, en una categoría muy fácil de juzgar, en mi opinión, y los manda nuevamente alrededor. Y ahí la vemos entregándole la moña. Otra categoría, la primera que no se quiere presentar muy bien, se va un poquito de lado ahí, como que agarra mejor el paso. Como ven, casi todos presentados con collar de castigo, lo cual quiere decir que aguantan el collar corredizo, lo cual es una buena señal. Una perrita un poquito alto de atrás, compacta. No tan balanceada, no tan armónica en su movimiento. Y vemos esta que es víctima de lo que yo llamo el síndrome del suéter. Vean cómo del cuello hasta el ijar está toda clara, y eso es porque esta perra la han tenido los últimos meses con un suéter puesto, con una camiseta puesta, y no le ha dado el sol de manera pertinente, lo cual otra vez no tiene nada que ver con su calidad. Se ve sana de la piel, que es lo más importante, y es por eso que la víctima síndrome del suéter la ponen adelante y se lleva la categoría. Esta categoría de 5, vamos a ver qué tal se mueven este perrito, esta perrita roja. No es mi favorita, pero ahí la vemos moviéndose con prestancia. Esta parece ser que por alguna razón técnica se me pasó la ida y vuelta. Aquí la vemos alrededor. Aquí vemos una tercera. La verdad es que hay algunas razas en las que tienen mucha calidad y mucho desarrollo, y en la que no nos podemos dar el lujo de decir este es un perro decente. Había tanto poco desarrollo en las miniaturas que ya tener perros decentes yo lo considero como... Aquí vemos una con pelo. Una con pelo. Una perra chocolate, un color perfectamente correcto, más sin embargo un poquito alta de atrás y la cola se le va un poco, y su movimiento adelante no es precisamente música para mis oídos. Otra color cobre, una perra bastante bonita. Muchos de estos perros muy pobres de práctica, un manejo muy básico, que seguramente con un poquito más de trabajo se verían mucho mejor. Pero vemos esta perra bastante bien, me gustó bastante. Ahí a la con pelo le agradece su participación. Pasa para adelante a esta última, que es la que me había gustado. Vamos bien, vamos bien. Señor Yusis, se me olvida tu nombre. Limatayen Husi, Jussi latina, y las manda alrededor. La verdad es que hizo tan buen trabajo que no me pude resistir la tentación de, al final del juzgamiento, en el momento de las fotografías, ir y felicitarlo. Y yo creo que esta hembra es fuerte candidata a ganar el casillo. Aquí vemos esta categoría de 4.
2 con pelo, perdón, 2 sin pelo, una con, y al último una perra más menudita sin pelo. Como ven, calidad, consistencia. Sí, algunos detalles, algún cráneo más redondo, algunas orejas más grandes, esto, lo otro, pero vean nada más, muy complacido en cuanto a, en general, la calidad general que vimos de cholos en esta mundial. Aquí vemos la segunda desnuda también con un poquito de problemas de síndrome de suéter. Y aquí vemos a la que tiene la variante de tener pelo, una perra roja. La última, la perra más finita. Y la vemos que no se presenta tan bien. Y aún podemos ver algunos problemitas en los frentes, pero nada que ver con los perros que veíamos hace como 10 años. Los manda alrededor y seguramente en breve los va a acomodar para premiarlos. Ahí en esa forma los deja. La con pelo quedó en segundo lugar. Y me imagino que esto es el cacibe hembras. La del síndrome del suéter, la otra que me había gustado, otra perra que se está moviendo bastante bien. ¿Y qué creen? Se quedó con lo que me había gustado. Y créanme que no vi el video antes de editarlo, La verdad es que no lo había vuelto a ver desde el día de la mundial. Y cuando uno está grabando, me he encontrado con el problema de que no se aprecian muy bien a los perros. Y ahora, el mejor de la raza, la secretaria se apresta a acomodarlos. Y vemos, creo que los dos jóvenes adelante. Muy bonitos, muy bien presentados. Cualquiera de estos dos es merecedor del título mundial, del título junior, o de lo que el sistema les permita. Muy bonitos estos tres. Un poquito más ligera la perrita de la muchacha de rojo. Ahora parece ser que jala a la perra roja y al macho joven a moverlos alrededor. Y seguramente aquí estará su ganador. Los llevan alrededor, los manejadores haciendo un excelente trabajo. Uno haciendo free bait, el otro posando a la perra manualmente, que no tiene nada de malo. Y el ganador es el macho de color negro. Amigos, tuve un placer de tenerlos aquí con ustedes. Espero hayan disfrutado de mi video. No les olvide suscribirse. Lo mejor está por venir. Hasta siempre.